Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Josué, libro de Josué, capítulo 10, verso 12 y 13. Voy a leer la palabra del Señor, de nuestro Dios, a favor de todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Josué 10, 12, 13 dice la palabra de la siguiente manera. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo. ¿Dónde se paró el sol? Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Padre, abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, para que sea escrita con punta de diamante en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, allá a la distancia, Señor, a los amigos, a los hermanos que nos ven a través de este medio, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo, Dios mío. Señor, con cincel, Dios mío, sea escrita, Dios mío, Señor, en los registros de nuestra memoria. Gracias te damos en el nombre de Jesús, la recibimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden acomodarse. Los que están aquí presentes, los que están allí en sus hogares también pueden acomodarse. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor. Háblanos. Este es el momento en donde ya usted le dio su alabanza. Ahora es el momento donde usted le dice: Señor, habla. Yo necesito que me digas. Yo necesito que me aconsejes. Yo necesito que tú me guíes. Señor, Padre, aleluya. Y aquel rey, Ocosías, no consultó la palabra. Y el profeta le dijo: ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar por su palabra? Y hoy Dios da respuesta por su palabra a aquel que le ha venido a consultar. Gloria a Dios. Josué capítulo 10, versículo 12, 13. El tema que vamos a ver es: el cristiano de fe produce milagros. El cristiano de fe produce milagros. ¿Cuántos cristianos de fe hay en este lugar? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, en usted está el poder para producir los milagros de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hay un poder inmenso en cada cristiano, y ese poder está allí en la oración. Amén. La oración. El poder del cristiano está en la oración, dice el cántico. Amén. Pero esa oración es poderosa si se acompaña de fe. Si tiene oración, muy bueno, gloria a Dios, porque Dios no menoscaba la oración. Dios responde a la oración. Pero si a esa oración la acompaña de fe, tremendo, poderoso. Poderoso que la acompaña de fe. Mire, vamos un momentico, no vaya a perder a Josué, vamos a basar la enseñanza allí en Josué, pero vamos un momentico a Santiago, capítulo 1. Santiago 1, verso 2. Dice la palabra: hermanos míos. Amén, así, ahí están los hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Alegraos en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Prueba de qué? De la fe. O sea que la fe es probada. La fe es probada. La fe, para ser ejercitada, tiene que ser probada, ¿cierto? Si usted dice creer algo, Dios le prueba, o el enemigo le prueba para ver si usted lo cree. Por eso mi pastor dice: si usted ve que el cangrejo camina de para atrás, mírelo, que está caminando de para adelante. Mírelo con los ojos de la fe. Si usted ve que la situación no se resuelve, véalo
desde las alturas, con los ojos de la fe. Bendito Dios, por eso dice que el cristiano se remonta como las águilas, porque cuando está abajo ve el problema muy inmenso, pero cuando se eleva a la presencia de Dios ve el problema muy pequeño. ¿En qué lugar quiere estar usted? ¿Quiere ver el problema muy grande o lo quiere ver pequeño? Entonces, aleluya, dice, pero ahí la fe es probada y esa fe produce paciencia. Esa prueba de la fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir? Que usted sigue creyendo a pesar de que pasen los días, a pesar de que no haya una respuesta inmediata, a pesar de que no se produjo ya, como quizás todos deseamos y como en este mundo se nos está enseñando que todo sea instantáneo, que todo sea ya. Pero dice, produce paciencia. Y cuando dice de paciencia es porque hay que esperar. Hay que esperar, ¿cierto? Mas tenga la paciencia su obra completa. La paciencia de estar esperando un milagro de Dios va a estar completa, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que al esperar con paciencia y firmes en la fe, vamos a ver el resultado. Amén. Vamos a ver ese resultado. Si alguno, aquí solamente está colocando un ejemplo, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche. Si no sabe esperar, si no sabe cómo mantenerse firme en la fe, cómo alimentar su fe, pida la sabiduría de Dios, que Él se la va a dar sin reproche. Y le será dada. Y le será dada. Pero dice, pero pida con fe. Dígale que tiene a su lado, pero pida con fe. Y aclara, mire, ¿qué es pedir con fe? Aquí mismo aclara, no dudando nada. Eso es pedir con fe, no dudando nada. Porque hay personas que piden y dudan. Entonces, ¿cómo pidieron? ¿Con fe? No pidieron con fe. El que pide con fe no duda que su oración fue escuchada y que va a tener respuesta. Ese es el que pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda, mire cómo es comparado con la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de un lado a otro. La ola del mar va y viene. Y nosotros no somos de esos cristianos que van, un momento fervoroso, otro momento por allá, ya no creo, ya no estoy seguro, ya no tengo confianza. No somos así. En el nombre de Jesús nos desatamos. Porque dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si piensa así, si actúa así, si el cristiano es así de esa manera, pues no piense que va a recibir. Está creyendo que cree, pero realmente no cree. Tiene fe en la fe, pero no tiene realmente esa fe firme en las palabras de Dios, en la promesa del Señor. Quiero decir en la coordinación, se cumple. La palabra de Dios se cumple. Se cumplió en el pasado. Se cumplió todo lo que los profetas dijeron acerca del Señor Jesús. Se cumplió y se cumplirá en el presente y en el futuro también se cumplirá. Gloria a Dios. Sabemos que en el presente el Espíritu de Dios está con nosotros, el Señor está con nosotros porque lo ha prometido. En el futuro no vamos a estar en la gran tribulación, vamos a ser levantados y vamos a estar con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se cumple la palabra. Pero hay adversidades que impiden creer, que ponen tropiezo a la fe, que ponen tropiezo al creerle a Dios. Hay adversidades así de fuertes, así de dañinas, así de insistentes, que quieren que dejemos de creer. ¿Le ha acontecido alguna adversidad semejante que quiere hacerle desfallecer de la fe, que quiere hacerle desfallecer del creerle a Dios, del seguir proclamando esa promesa?
Vimos que Moisés, Dios le reveló su propósito, y aunque Moisés pasaron 40 años y quizás ya él no pensaba que se iba a cumplir, no importó el tiempo, Dios cumplió su palabra y Dios cumple su propósito. Bendito sea el nombre de Dios. Así mismo le pasó a Abraham y a Sara. Pensaron que la promesa de Dios no se iba a cumplir y buscaron resolver en su humanidad, en su sabiduría. Por eso dice, pida sabiduría a Dios. Y no era de esa manera. Dios cumplió. Y hubieran podido estar de 200 años y Dios les cumple. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Y nunca llega tarde tampoco. Dígalo, nunca llega tarde. Hay un enemigo que ataca con todo. Hay un enemigo, tenemos un adversario. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y el enemigo arrecia y ataca con todo. Tremendo. Mire lo que dice. Allí vamos a Josué nuevamente 10, versículo 1 al 5. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Tremendo. Llevaba dos conquistas tremendas, poderosas: Jericó y la ciudad de Ai. Aunque al principio hubo un fracaso allí, pero eso se arregló y conquistaron a Ai. Entonces, ¿qué sucedió con Adonisedec? Que los moradores de Gabaón, escuchó, habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Los gabaonitas fueron astutos. Engañaron a Josué para hacer paz, porque ellos entendieron que el Dios de los israelitas era más poderoso que todos los dioses de ellos. Y prefirieron hacer paz por medio de un engaño a ser exterminados. Qué bueno que el hombre entendiera eso, que es preferible hacer paz con Dios, porque de lo contrario no hay futuro. Este rey se enteró de eso, de esas dos victorias, de que los gabaonitas habían hecho paz, y tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad. La ciudad que hizo paz con los israelitas no era una ciudad cualquiera, era una gran ciudad donde podíamos decir habían grandes guerreros, pero ellos prefirieron no enfrentarse al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios podía ser menor pero más poderoso. Usted puede ser más pequeño, más débil, pero es más fuerte. Por eso dice, diga al débil, fuerte soy, porque usted con Dios son la mayoría. Amén. Yo con Dios soy la mayoría, dígalo. Entonces dice, era una gran ciudad como las grandes ciudades reales y mayor que hay. Y todos sus hombres, ¿cómo eran? Hombres fuertes. Los gabaonitas no eran debiluchos. No eran allí personas endebles, eran hombres fuertes y se rindieron. Se rindieron. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Onán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jamud, a Jafía, rey de Laquis, y a Debi, rey de Glón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Ahora, este rey no se levantó en contra de los judíos, en contra de Israel. Se levantó en contra de aquellos que hicieron paz. Mire cómo el enemigo trabaja, porque aquellos que hicieron paz con Israel, al ser descubiertos, lo que se les impuso era que iban a ser servidores del pueblo de Israel. Iban a ser sus esclavos, sus lacayos. No los iban a matar, pero tendrían que ser servidores para que hubiera una diferencia. Bendito sea el nombre de Dios, y por haberlos engañado. Ellos se levantaron contra aquellos servidores del pueblo de Dios. ¿Y cuántos enemigos se levantan contra aquellos que le sirven a usted?
¿Cuántos enemigos se levantan contra aquellos que le hacen el bien a usted? Contra aquellos que quieren tener buena relación con usted porque sabe que esa amistad con usted les conviene a ellos. Pero se levantan murmuradores, se levantan a tratar de dañar esa relación, a tratar de decir, no le sirva más. Y si le sirve, le va a venir consecuencias, no, le vienen bendiciones. Porque todos aquellos iban a morir, menos aquellos que decidieron someterse, aquellos que decidieron hacer paz. Gloria a Dios. Aunque no lo digan, muchos sí tienen en su pensamiento, es bueno y es conveniente ser amigo de los cristianos. Porque esa gente tiene bendición. Y cuando es amigo, se ora por esas personas. Hay que orar por esas personas. Hay que orar por aquellos ayudadores, por aquellos servidores, por aquellos colaboradores, por aquellos que nos hacen bien, por ese vecino, por ese amigo, por ese familiar, por ese compañero de trabajo que le comparte. Bendito sea el nombre de Dios. Yo bendigo a mis compañeros de trabajo. Hay algunos allí que a pesar de que otros, como Adonisedec, se levantan para hablar mal, ellos tienen en buena estima al cristiano, a los cristianos, porque vemos allí algunos. Gloria a Dios. Ataca con todo. Allí se armó, dice, no solamente él, sino que convidó a otros reyes para que fueran a la guerra contra estos servidores. Y tratará el enemigo de usar los errores del pasado en contra del cristiano. ¿Qué sucede? Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 6 y verso 7 dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. ¿Qué eran ellos? Siervos. Les servían. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes de Israel. Surge aquí una pregunta. Bueno, si los amonitas habían engañado a Josué, ¿no sería esta la oportunidad precisa de dejar que aquellos reyes que se levantaron en contra de esos amonitas, y no de Israel, los destruyeran? Podría haber pensado, uy, la solución de parte de Dios. Yo cometí el error y alguien me lo quiere enmendar. Es un enemigo. Me quedo tranquilo y no meto las manos al fuego por esa persona, y así se acaba o se enmienda el error que cometí. Alguien pudiera pensar de esa manera. Cometí un error y me convertí a Cristo, pero esa persona ahora dice que quiere abortar, o esa persona dice que quiere hacer a las malas, arreglar el problema. Yo puedo hacerme loco, que no es conmigo, y dejar que esos entre ellos se maten. ¿Está bien el obrar de ese cristiano? Él había hecho un pacto con los gabonitas, y el pacto era: los dejamos vivir, ustedes nos sirven. Pero al entrar en ese pacto, también habían recibido la responsabilidad de defender a aquella gente que les sirvieran a ellos. ¿Por qué? Porque a este pueblo, los amonitas, no tenían rey, no tenían gobernante, no tenían un ejército, no tenían nada. Dependían de Israel. Si Israel quería darles la vida, se la daban porque se habían entregado. ¿Qué sucede cuando una persona se rinde en una batalla? Queda a la merced del que lo toma. Si quiere lo lleva cautivo, si quiere le da muerte.
está en sus manos. Así estaban ellos en manos de Israel. Entonces era responsabilidad defenderlos por el compromiso que habían hecho, porque Josué dio su palabra de no matarlos, incluía no dejarlos matar. Entonces subió con todo el pueblo, con los hombres de guerra, los hombres valientes. Bendito sea el nombre de Dios. Pero el enemigo trata de usar esos errores. Mire, este error de Josué, no haber consultado a Dios para saber quiénes eran los amonitas. Ellos dijeron que venían de tierras muy, pero muy lejanas. Que mire el pan que ya estaba mojoso del tanto tiempo que habían caminado. Las ropas todas rotas de tanto caminar porque venían de muy lejos. Tremendo, fueron muy astutos. Por eso dice la Biblia que los hijos de este mundo son más sagaces. Pero el que dice la Biblia, el que le falte sabiduría, pídala, para que no sea engañado. Pídala. Dios la da sin reproche. Es la única promesa que encuentro en la palabra que dice no tiene condición. Casi todas las promesas son condicionales. El Señor te bendecirá, pero no tendrás dioses ajenos, pero le servirás. Pero la promesa de la sabiduría dice sin reproche. No importa usted cómo esté, no importa su condición, no importa si es fiel o no es fiel. Pídala y le será dada. Pero pídala con fe. Eso sí, es lo único que dice. Pídala con fe. Porque si pides sabiduría para hacer un examen, una evaluación, para hacer un negocio y va dudando de que el Señor lo va a ayudar, pues entonces ahí no hay nada. Pida con fe. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y ese error ahora le estaba viniendo a causar problemas a Josué. Ese error de no haber pedido dirección a Dios, haberle perdonado la vida a los gabonitas cuando resulta que no venían de lejos, sino que eran sus vecinos, ahora lo metió en un problema tremendo. Porque la guerra no era entonces en contra de los gabonitas. Eso dijo el enemigo, es contra los gabonitas. Eso dijo, contra aquellos que hicieron paz, pero iba en contra del pueblo de Dios. El diablo sabe, el diablo es astuto. El diablo va haciendo de que va por los laditos, pero él va de frente. Va de frente. Tremendo. Y los cristianos son cumplidores de su palabra. Amén. No son engañadores. Muy poquitos. Hey, hermano, no me preocupe, hermano. Por favor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando la persona es un escogido de Dios, Dios perdona los errores, Dios perdona el pecado y le respalda. Dios no es como el papá, la mamá o la esposa o el esposo que mantiene refregando a él. Usted la hizo. Acuérdese que en el año 1700 usted hizo esto. Hay algunos así. El día 3, el día del mes de tal a tal hora. A eso tienen una memoria. Tremendo. Pero Dios no es así. Dios perdona, olvida, ¿cierto? Y respalda a su siervo. Sigue con su propósito. Con el propósito de Dios en la vida de él. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Dios no le dijo, Josué, pero ese es problema tuyo. Usted fue el que no me preguntó a mí qué hacer con los gabonitas. Usted fue el que se puso a hacer promesas a la ligera. Vaya, mire, defienda usted como pueda. Por ponerse de hablador, de hablar a la ligera, vea lo que pasó. Y ahora yo tengo que defender a los gabonitas y darle respaldo, siendo que no son de mi pueblo. El Señor le dijo, no tengas temor. Ya Dios lo había perdonado. Ya Dios lo había perdonado. Cuando Dios te dice no tenga temor y tú te has arrepentido de algo, le has pedido perdón a Dios por algo, significa que Dios ya te perdonó.
No tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano. Josué tenía que creer esa palabra. Josué tenía que ir a la batalla, pero tenía que creer lo que Dios le dijo. Yo los he entregado en tu mano. ¿Los tenía ahí? ¿Ya los había vencido? No, pero tenía la promesa de Dios. Usted y yo tenemos promesas de parte de Dios. ¿Ya están? ¿Ya se cumplieron? Quizás no, pero las tenemos. Y esta es la garantía de parte del Señor, que nosotros las creemos, como Josué creyó. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y no era uno, eran 5 reyes que habían hecho una coalición para atacar a los gabonitas y por ahí derecho a Israel. Tremendo. ¿Qué debe ser el cristiano? El escogido. Debe ser esforzado y valiente. Esforzado y valiente. ¿Qué le había dicho Dios a Josué al principio? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie. Esta era una promesa que Josué tenía en su corazón. Dios dijo, nadie te podrá hacer frente. Y si es nadie, es nadie. Y se podían juntar 10, 20, 30, los que fueran. El Señor le había dado la promesa, nadie. ¿A cuánto Dios le ha dado esa promesa de que nadie le hará frente? Entonces nadie es nadie. Gloria a Dios. Versículo 10, 9 y 10 dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué fue diligente, fue valiente. Bueno, tengo que asumir este asunto, fue mi error, tengo que asumirlo, Dios me perdonó, pero me va a respaldar por su misericordia. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? Dios nos ha perdonado y por la misericordia de Dios nos saca en victoria. Pero eso no es para que estemos metiendo cada ratico la de caminar, no. Eso es para que aprendamos de los errores y veamos el amor y la misericordia de Dios. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta el de Dios al siervo que le cree. Josué era un siervo de Dios. Fue el siervo de Moisés, cierto, el colaborador, ahora el siervo del Señor, que tenía que entrar todo ese pueblo a la tierra prometida. Y el siervo depende de su amo. Y el siervo le cree a su amo. Y nosotros le creemos a Dios. Somos siervos de Dios. Dios promete que pelea por nosotros. Aleluya. Ninguno prevalecerá delante de ti. Y Dios pelea. Si Dios mismo tiene que pelear, porque nuestras fuerzas no nos alcanzan, porque nuestras fuerzas, el hombre no es capaz en contra de un gran ejército, entonces Dios se pone su armadura y pelea. Porque Jehová es varón de guerra, dice la palabra. Jehová es varón de guerra y saca sus legiones de ángeles y va con nosotros a la batalla, pero no nos deja solos. Así como Josué, mire, esto es algo simbólico. Así como Josué se puso la armadura para defender a sus siervos, los gabaonitas, así Dios se pone también en línea de batalla para defendernos a nosotros, sus siervos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Dios pelea por ti. Dígale que tiene al lado, Dios pelea por ti. Pelea por nosotros. Ahora, Dios pelea por nosotros si estamos obedeciendo su voz. Escúcheme bien. Dios pelea por ti, pelea por mí si estamos obedeciendo su voz. Versículo 11. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que hijos de Israel mataron a espada. ¿Se da cuenta?
cómo Dios respalda a ese escogido, respalda a aquel que le está sirviendo. No importa que cometamos errores, hermano. Hay gente que condena cuando una persona comete un error. Dice, ah, no, ese ya no sirve. Uy, no, ese que ministraba allí, que predicaba, que tocaba el instrumento, ese cometió un error, vea, hizo tal cosa. Ese ya queda desechado, afuera. ¿Sabe quién hace eso? La misma iglesia, los mismos cristianos. Hemos oído muchos casos. Y por eso esos hermanos se van de esa iglesia, aunque amen a los hermanos, aunque amen a sus pastores, aunque amen su congregación, se tienen que ir porque ya los tienen como condenados al infierno. No así con nosotros. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros debemos restaurarlos con amor, con espíritu de mansedumbre. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades. Gloria al Señor. Dice que aquel granizo eran grandes piedras. ¿Ha visto videos donde cae un granizo tan tremendo, tan grande, que rompe los vidrios de los carros, que daña los techos? Dice que eran grandes piedras de granizo. Imagínense Los Ángeles allá, bueno, allá va un enemigo. ¡Ping! Listo. ¿Cierto? Dios trabaja con sus ángeles. Los ángeles, y con una puntería los mataron. Dice, murieron más los que murieron a causa del granizo que los que ellos tuvieron que matar a espada. Porque Dios es el que pelea por nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Dios pelea por nosotros. Yo creo que se vaya con eso grabado en su mente. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por mí. Dios pelea por mi casa. Dios pelea por mi hogar. Dios pelea por mi vida. Dios pelea porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Eso sí, téngalo presente. Dios pelea porque estoy obedeciendo la voz de Dios. Porque estoy haciendo su voluntad. De lo contrario, no, Dios no va a pelear, hermano. Dios, ¿cómo va a pelear por un desobediente? Dios, ¿cómo va a pelear por un rebelde? No, es como el papá que se meta a ir a pelear por un hijo sabiendo que el hijo fue el que formó el pleito, el que le pegó al otro, y se lo lleva para la casa y le da otra ya para que aprenda. ¿Cierto? Gloria a Dios. Pero si estamos en obediencia, Dios pelea por nosotros, Dios nos defiende. Si usted conoce a su hijo que es un niño de verdad, no está engañado, sino que realmente es juicioso, entonces usted no va a dejar que abusen así. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, tenemos la confianza de orar por un milagro. El que está en la obediencia y sabe que Dios pelea por él, tiene la confianza de orar por milagros de Dios. ¿Cuántos pueden tener esa confianza de que están en la voluntad de Dios, que están haciendo su voluntad, que están oyendo su palabra para pedirle milagros en esta mañana? Gloria a Dios. Qué bueno que no menguaron los amenes. Gloria al Señor. Porque entonces Dios va a hacer esos milagros. Gloria a Dios. En la cita inicial leímos que Josué habló a Jehová, cierto, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, en presencia de los israelitas. Hizo una oración, le pidió algo a Dios ahí delante de todo el pueblo. Dijo, sol detente en Gabaón y luna detente en el valle de Ajalón. Los enemigos eran muchos, eran 5 reyes, muy grandes, muy numerosos los enemigos. Y aunque Dios los ayudó, todavía no habían otros. Y ellos tenían que seguir peleando, ellos tenían que acabarlos. Dice, la promesa que el Señor le había dado en el versículo 8 era, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Era pueblo que de todas maneras él tenía que enfrentar y tenía que derrotar, porque esas tierras las tenían que conquistar para repartirlas. Entonces tenía que esforzarse a no dejar ninguno. ¿Y qué sucede? Que el día ya se estaba
acabando, estaba declinando. Iba a llegar la noche y ya hasta ahí. La noche le iba a aprovechar el enemigo para escabullirse. Y después, ¿qué pasa cuando el enemigo se deja ir? Va y reúne, se reorganiza, como hicieron en otros, ¿cierto? Hemos leído historia bíblica de los reyes. Va y se fortalece y al cabo de un tiempo vuelve otra vez. Cuando usted decida acabar con la situación, tiene que acabarla de raíz. Tiene que sacarla de raíz. En el nombre de Jesús, para que no brote raíz de amargura, para que no brote ninguna raicita allí, ningún retoño. De raíz. Y dice que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dios escuchó la voz de Josué y detuvo el sol y la luna. Ahora, vienen los estudiosos, los científicos a decir, el sol no se pudo haber detenido, porque donde el sol se detenga, el mundo se acaba. Lo que se pudo haber detenido la tierra. No, eso no fue así, eso fue la refracción del sol. Pareciera que hubiera habido un día más largo, pero no. Si la Biblia dice, el sol se detuvo, se detuvo. ¿Cómo lo hizo Dios? No me interesa. Josué oró y Dios hizo que el día fuera más largo. ¿Cierto? Bendito sea el nombre de Dios. Hay una teoría que dice que los científicos, algunos científicos de la NASA hallaron que en el universo había un día perdido. Y ese día es este día. Y que a ese día le faltaban, pero ahí faltaban todavía como 40 minutos. Entonces, en Reyes, cuando Dios hizo devolver la sombra en el reloj de acá, ahí están esos otros. Y se completa el día que falta en el universo. Pero ya sacan teorías desmintiendo, porque al hombre, a la ciencia no le conviene que creamos lo que la Biblia dice. Entonces tratan de desmentir eso. Pero así fue. Si la Biblia lo dice, así es. Así fue. Dios es que si Dios creó el sol y creó la luna y creó la tierra, ¿no será que no puede hacer que se queden quietecitos y que no se caigan? Dios puede hacerlo. Él es todopoderoso. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Entonces tenemos confianza en Dios para orar por los milagros. ¿Cuántos le pueden pedir milagros al Señor? ¿Por qué? Porque Dios oye la voz de aquel que está en obediencia. La Biblia dice que el camino de la santidad es un camino derecho y hacia arriba. Dice, y por torpe que fuéramos, no nos apartaremos. O sea que pueden haber torpezas que nos hagan resbalar, que nos hagan caer un momentico. Pero dice la palabra, si 7 veces cae justo, la misma se levantará. Dios no está mirando cuántas veces nos equivocamos, Dios está mirando si perseveramos. Por eso dice, el que persevere alcanzará. No es del que luchó y se cayó y se quedó ahí postrado, ese ya perdió. Es del que se levanta. El que se levanta y sigue perseverando. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermana Teresa. Hay que seguir perseverando. Y Dios no deja en vergüenza a aquel que es osado en la fe. Dios no lo deja en vergüenza. Mire lo que dice el versículo 14. Y no hubo día como aquel. Por eso no lo pueden creer, porque es que no ha habido un día como ese. 2 días en uno solo. No ha habido un día como ese. Ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. Tremendo. Dios atendió la voz de un hombre, de un simple mortal, de un hombre que cometió un error y por ese error estaba en esa batalla. Pero Dios atendió la voz de ese hombre. ¿No le dice a usted mucho eso? ¿No le dice que Dios es un Dios muy amoroso? Que es un Dios muy misericordioso. A mí me enseña la misericordia y el amor de Dios aquí, esta palabra. Atendió la voz de ese hombre.
¿Solo por qué? Porque ese hombre estaba haciendo lo que él le dijo: esfuérzase y sé muy valiente. Cometió un error, le tocaba ir a pelear una guerra que no era de él, pero dice: Dios me dijo esfuerce, que me esfuerce y sé valiente, y lo voy a hacer. Dijo que ninguno de mis enemigos me haría frente, y voy para allá. Y no era que en su humanidad él no pudiera sentir algo de temor, ¿sí? No era que en su humanidad no viera este ejército más numeroso que ellos y dijeran: aquí estamos en desventaja. Pero él decía: por encima de eso yo le creo a Dios. Por encima de la enfermedad, uy, sí, los exámenes revelan: Padre Dios mío, ya tengo todo esto. Ay, pero yo le creo a Dios. Dios me dijo esto. Ay, sí, es que ya la situación, el hijo, el marido, el hogar está que no tiene, esto no tiene como reversa, como él, pero yo le creo a Dios. Dios lo prometió. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Grande es el Señor. Atendió a la voz de un hombre. Dios atiende su voz. Dios atiende mi voz si estamos andando en su voluntad, si estamos caminando en obediencia a su palabra. Dios escucha nuestra voz, nuestra oración. Amén. Dios escucha nuestra oración, hermano Jairo, hermano Luis. Dios escucha nuestra oración si estamos caminando en esta voluntad. Y Dios produce la derrota del amenazador. Tremendo. Entonces, el que aparentaba con tanta violencia y tanto terrorismo que se vino, 5 reyes, una coalición, una confabulación allí para destruir, salió derrotado. Versículo 16. Dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Tan valientes que se unieron ellos en contra de un pueblo que ya para esa gran coalición quedaba pequeñito. Imagínense, 5 países bien armados, bien organizados, poder levantarse contra una nación. Así la nación sea grande, porque dice que las ciudades eran grandes, que la ciudad era grande y que los hombres eran fuertes. Pero 5 son más que 1, ¿no es cierto? La matemática nos enseña 5 mayor que 1. Iban a ganar, iban a perder. Pero estaban ¿qué? A favor, estaba allí el Dios de Israel a favor de ellos. Huyeron y se escondieron en una cueva, y le fue dado aviso a Josué que estaban allí escondidos en la cueva. Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que la custodien, para que la guarden. Bendito sea el nombre de Dios. Ahorita no hay momento, después los atiendo. Querida, que vamos a acabar eso. El Señor dijo: acabe con todo. Vamos por todo, no nos entretengamos con esos reyes. Lo que no hizo Saúl, ¿cierto? Saúl, ¿qué hizo? Tomó el rey, dijo: ay, tan lindo el rey, dejémoslo vivo para presentarlo y para... Dijo: amad, acabe con todo. Entonces, después los atendía, era a destruir todo el resto, porque esa era la comisión que tenía de parte de Dios. Y animó a los demás. Esto hace un buen líder: animar a los demás a creer en el propósito de Dios. Yo le animo para que usted crea el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con su vida, hermana Elena, y Dios lo va a cumplir. Usted lo va a ver, hermano. Esa promesa que Dios le da, usted la va a ver. No la va a ver otro, la va a ver usted. Manacate, usted va a ver la promesa. Así es. No es si la promesa me la dio el Señor a mí, yo la voy a ver. Yo la voy a ver. Pero en el Antiguo Testamento Dios le prometió, sí, dice la Biblia, muchos quisieron ver el cumplimiento de la promesa, pero es que la promesa ya se cumplió, se llama Jesucristo. Y Él tiene el poder para cumplir lo que nos promete a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 19: y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en nuestras manos. Jehová
El Dios nuestro los ha entregado en nuestras manos. Bendito sea el nombre de Dios. Esa victoria Dios se la ha entregado en sus manos. Ese negocio Dios se lo ha entregado en sus manos, hermana Alice. Así que, guerriela. Guerrielo, que eso es suyo y Dios se lo defiende. Le dijo, no os detengáis, no se entretengan ahí porque el enemigo les dejó que cogieran a los reyes. Y entonces, no, ya cogimos los reyes, los principales, ya. Una vez tomados, cautivados los líderes principales, el resto ya se dispersa, sí, pero van y se organizan otra vez. El enemigo vuelve y levanta otro. Así ha pasado con el pueblo de Israel en la historia. Los han atacado, se han confabulado contra una nación pequeña, naciones poderosas, y han caído. Porque Dios los defiende. Pero vuelven y se organizan los que quedan. Pero con el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra, el Dios del universo, el Todopoderoso. El Dios nuestro, amén. El Dios nuestro, que no nos deja en vergüenza porque creemos en su palabra. El enemigo es el que sale derrotado. Y el enemigo se presenta así en la vida del cristiano, con gran terrorismo. Lo voy a acabar, lo voy a matar, lo voy a destruir. Usted ya no tiene salvación, todo eso se le va. Mire cómo ya está, mire que ya se está muriendo en vida, ya no hay solución. Y el cristiano, sea como sea, yo creo en Dios. Mire, ya viven pleito, ya viven contienda, ya están durmiendo en camas separadas. Yo creo en Dios. Y Dios restaura del mismo polvo, de la misma ceniza. Porque nosotros somos hijos de Abraham y Abraham creyó. Como dijo, del polvo nos levantará. Abraham creyó que si Dios permitía que él matara a su hijo, lo podía resucitar. ¿Por qué? Porque le había dado una promesa que ese hijo iba a salir una gran descendencia. Bendito sea el nombre de Dios. Y el pueblo que cree a los profetas, como dice 2 de Crónicas 20:20, creerle a Dios y creerle a sus profetas. El pueblo que le cree a los profetas, como dice también en Daniel, se esforzará y actuará. El pueblo que le cree a Dios se esfuerza y actúa. Versículo 20 y 21. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel, después de que les dio ánimo diciendo, ya esa victoria es suya, hermano. Esa victoria es suya, hermana Yamil, esa victoria es suya. Aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda, y no hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Era lo que hace Dios. Como el enemigo se jacta y habla y dice, destruiré, asolaré, repartiré despojos, pero ¿qué hace el Señor? Lo avergüenza y vea, calladito. Después de sufrir una gran derrota, ¿qué va a decir? Pero nosotros alabamos a Dios, glorificamos al Rey por esa gran bendición. Tremendo. Gloria a Dios. Y dio una ilustración viva de la victoria cuando confiamos en Dios. Versículo 22. Mire, entonces Josué dijo, abrí la entrada de la cueva y saqué a esos 5 reyes. Y así lo hicieron, lo sacaron de la cueva a los 5 reyes, al rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, de Jamut, de Laquis y de Eglón. Y cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué le dijo, no teman, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis.
Bendito sea el nombre de Dios. Denle ese fuerte aplauso. Algunos dicen que el Dios de Israel es un Dios violento, un Dios que le gusta la muerte, es un Dios que no es de misericordia, sino de violencia, que causa mortandad. Por eso cuando hay una catástrofe dicen, ese fue Dios. Dios mató a toda esa gente en Armero. Dios hizo eso, Dios. Pues no, la maldad del hombre. La maldad del hombre. Los cananeos no fueron echados de su tierra, destruidos por ser los más lindos, los más especiales. Esta gente era gente que adoraba a sus dioses paganos. Antes de que Dios dio la promesa, pasaron muchos años. Muchos años, creo que fueron más de 200 años, desde que Dios le dio la promesa de la conquista de la tierra hasta que ellos llegaron a tomarla. Fueron 200 años de oportunidades de ellos arrepentirse. ¿Cómo los gabaonitas sí pudieron ir a hacer paz y someterse? Ellos no quisieron someterse. Fueron y pelearon. Tremendo. Entonces, no podemos acusar a Dios de crueldad, de ser malo. Porque ¿qué hacían ellos? Ellos tomaban sus hijos y tenían un Dios hecho de metal donde le metían candela a ese Dios, porque era hueco, y en las manos de ese Dios pagano, de ese ídolo, ponían los niños pequeñitos para que se quemaran ahí, vivos. ¿Le parece muy lindos? ¿Le parece una gente muy buena? Eso hacían ellos. Los quemaban vivos. Pero aún esa gente Dios la hubiera podido perdonar. Acuérdense la enseñanza que dio mi esposa de que los ninivitas cogían los niños, los tiraban para ahí arriba y los recibían en una espada. Eso hacían los ninivitas. Y por eso Jonás tenía odio y rencor en su corazón. Y no quería que Dios los perdonara. Pero ¿qué hizo Dios con los ninivitas? Se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios perdona al ser más malvado, al más perverso. Dios lo perdona. Pero es necesario que se arrepienta. ¿Amén? Por eso nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los perdonamos, los dejamos ir libres. No guardamos la basura del diablo, del odio, del rencor en el corazón. No recibimos eso en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Así que esto fue una ilustración para que ellos tuvieran confianza. Vea, mírelo. ¿Quién es ese? Ah, el rey de tal. Póngale el pie encima. ¿Se da cuenta? Dios se lo entregó ahí. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos faltan? Ah, falta el rey de tal. Ah, bueno, tranquilo, vea. Así mismo va a pasar. ¿Cuánto le pueden ponerle el pie encima ahora al problema, a la enfermedad, a la situación y decir, está bajo la planta de mis pies? Dios te ha entregado. Dios te ha sometido bajo la planta de mis pies. En el nombre de Jesús, de ahí no te levantas. Porque vencido estás. Vencido está. No temáis ni os temeréis. Sed fuertes y valientes, iglesia. Porque así hará Jehová a todos sus enemigos contra los cuales peleamos. ¿Usted tiene enemigos contra los cuales pelea? Hablo espiritualmente. Ojo, acomode lo espiritual a lo espiritual. No vaya a ser que esté peleando contra el vecino o la vecina y diga, le voy a poner la... No, no es así. Se la voy a coger de las greñas y al piso y al... No, mucho cuidado. No es así, espiritualmente. Espiritualmente. Así hará Jehová a todos los enemigos contra los cuales peleamos. Contra la ruina, contra la miseria, contra la escasez, contra la enfermedad, contra la brujería, la hechicería, todo eso. Contra el desánimo. Contra todo ese doble ánimo. Así hará Jehová a nuestros enemigos. Porque las amenazas del diablo, bendito sea el nombre de Dios, le dio a este pueblo ánimo y fuerzas para combatir con más ganas.
Las amenazas del diablo no lo pueden a usted achicopalar. Decir, ay, sí, me amenazaron que van a acabar con mi negocio, que mi hogar se va a dañar, que mi hijo se va a perder, que eso tiene que dar fuerzas para combatir con más ánimo. Ah, sí. Y verás que usted no sabe el Dios que yo tengo. No sabe con qué se ha metido. Yo soy un hijo de Dios. Yo voy en obediencia a la palabra. Ahí está la diferencia, en que yo voy en obediencia a la palabra. Cuando hubo un enfrentamiento entre Judá e Israel, hubo un rey muy sabio que les dijo, bueno, ustedes son nuestros hermanos. Y ustedes, qué pena, pero ustedes hicieron ídolos paganos y los están adorando. Nosotros estamos aquí en el templo de Dios, con los sacerdotes de Dios, con los levitas de Dios, adorando a Dios. Y piensan que si se ponen en guerra contra nosotros nos van a ganar. Cascumen. Piénselo mejor. Tremendo, y evitó una confrontación innecesaria. ¿Cierto? Porque el que está con Dios, ¿quién lo va a vencer? ¿Quién lo va a derribar? Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, gloria a Dios, Maribel tuvo la victoria. ¿Amén? Porque nos levantamos a defender. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ellos defendieron a los inocentes, a los indefensos, a los que querían estar en paz con el pueblo de Dios. Y Dios les dio la victoria. Gloria a Dios. Les dio más ánimo para derrotar a todos los enemigos. Usted puede leer desde el versículo 28 en adelante hasta el 42, cómo ellos de ahí pasaron a un lugar, fueron a Libna, pelearon y vencieron, fueron a otra parte, a Laquis, y allá también vencieron, a Orán, el rey de Gezer también lo vencieron. Muchas victorias tuvieron. Ellos siguieron peleando y siguieron venciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Siguieron conquistando. En el 42 dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová el Dios de Israel peleaba por Israel. Qué bueno tener a Dios de nuestra parte, hermano. Qué bueno, qué maravilloso tener a Dios de nuestra parte. Qué ventaja tan grande la que tenemos nosotros. Nosotros sí somos aventajados. No somos ventajosos. Somos aventajados porque Dios está de nuestra parte. No vaya a confundir, somos ventajosos, entonces no, somos aventajados porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia, no se desanime. No se desanime porque ha cometido algún error y el enemigo dice, voy a aprovechar ese error para traerle la ruina, para traerle enfermedad, para traer... En el pasado cometimos errores, ¿cierto? En el pasado hay personas que consumieron cosas, trajeron cosas a su cuerpo que no les convenía, y hoy en día el enemigo les quiere pasar la factura. Son consecuencias de haber tomado tanto licor, son consecuencias de haber hecho tantas cosas, ¿cierto? Son consecuencias de usted haber sido un mal hijo, de haber sido un mal padre, de haber sido un hombre mujeriego, una mujer así, asá. Son consecuencias. No le reclame, sufra la consecuencia y no. Dios nos perdonó. Y si Dios nos perdonó, ya se olvidó. Si Dios nos perdonó, ya se olvidó. Y las consecuencias las llevó Jesucristo en la cruz. Ese fue el precio. Esas fueron las consecuencias de nosotros haber pecado. Esas fueron las consecuencias. No lo que el enemigo quiera traer ahora. Lo que quiere traer ahora es mentira. Es una excusa el usar el pasado nuestro para que la persona, el cristiano, acepte lo que el diablo le quiere poner. Es una excusa de él. Porque las consecuencias las pagó Jesucristo. Él llevó el precio de nuestros pecados. O sea, yo no tengo que llevar el lastre. No. Cristo pagó el precio. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces no se desanime porque ha cometido algún error.
Si usted se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le perdona y le respalda. Siga adelante, iglesia. Siga adelante, amado hermano. Siga adelante. Siga adelante. Hoy Dios le dice, siga adelante, David. Siga adelante. Siga adelante. Hermano Luis, siga adelante. Dios sabe que nosotros somos mortales y que estando en este cuerpo mortal, en algún momento, Dios nos guarde, podemos cometer un error. Pero seguimos adelante, lo importante es eso. Nos sacudimos, nos levantamos, nos paramos y seguimos adelante. Amén. Gloria a Dios. Ninguno de los grandes siervos de Dios que usted puede encontrar en la palabra, ¿cierto? Y en la historia, ninguno de los grandes siervos de Dios quedó excepto de cometer errores. Porque algunos dirán, es que por ejemplo, acuérdense de Martín Lutero, ese fue un hombre que Dios usó, pero si Dios lo usó, mire, ese hombre era así, así, así. Sí, que nadie es perfecto. Se cometen errores, pero nosotros no estamos para mirar los errores de los siervos de Dios. La Biblia dice, imitad su fe. Mirad lo bueno, retened lo bueno y desechad lo malo. Por algo dice la palabra eso. Entonces, si los grandes siervos de Dios, Elías, Moisés, Abraham, David, cometieron errores, Dios los perdonó y siguieron adelante. Dios cumplió el propósito que tenía con ellos. Dios también lo va a hacer con usted y conmigo. Amén. Aunque seamos imperfectos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cumplió el propósito de Dios? Porque su fe y su obediencia les dieron siempre la victoria sobre los enemigos. A pesar de los errores, la fe y la obediencia nos da la victoria sobre los enemigos. La fe y la obediencia. Entonces uno puede andar cometiendo errores. No, yo no estoy diciendo eso. Porque al apóstol Pablo se la dijeron así también. Entonces, ¿qué? ¿Pecamos para que la gracia de Dios sobreabunde? No, Señor. Eso no se trata de eso. Se trata de que la gracia de Dios nos favorece, nos perdona. Pero no es para que sigamos sin cambiar. Porque de todos los errores ellos aprendieron y nosotros también tenemos que aprender. Bendito sea el nombre de Dios. El cristiano de fe produce milagros. Así que no deje de creer en los milagros. No deje de creer que Dios puede hacer eso. No deje que Dios va a cumplir su propósito. Porque en algún momento cometió un error. Dios te dice, no temas. No temas, sigue adelante. Yo estoy contigo. Hoy Dios te dice, iglesia, no temas. Sigue adelante, yo estoy contigo. El que persevere hasta el final, este alcanzará misericordia y será salvo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Jehová. Gracias, Señor, porque hoy, Dios mío, Señor, tú nos recuerdas, Señor, que eres un Dios tan grande, que no eres como nosotros, Señor. Nosotros juzgamos según nuestro juicio humano, Señor, terrenal, y a nosotros mismos nos condenamos, Señor. A nosotros mismos nos hace falta tener misericordia y perdonarnos, Señor. Y no alcanzamos a entender que tu misericordia es tan grande, tu amor es tan grande, que tú nos perdonas y nos extiendes la mano para que sigamos adelante. Y nos impulsas a seguir batallando, a seguir guerreando, a seguir conquistando, porque ese es el propósito que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, amado Rey. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos levantamos. Hoy nos sacudimos, Señor, de ese fracaso. Hoy nos sacudimos de esa derrota. Hoy nos sacudimos, Señor, de esos errores del pasado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy desechamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda consecuencia, toda secuela, todo lastre del pasado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te pedimos que nos perdones por haberte fallado.
Que nos perdone, Señor. Que nos perdone, Señor. Y que nos levante, Señor. Levántanos, Señor. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús de Nazaret para seguir adelante. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús de Nazaret para seguir avanzando. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret para seguir perseverando. Hoy nos levantamos. Hoy nos levantamos, hermana Narly, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate, levántate, levántate y persevera, iglesia. Levántate, persevera, da un paso adelante, decir, es que hoy yo avanzo, hoy no me quedo aquí estancado. Hoy no le voy a temer a las amenazas del diablo, hoy no le voy a temer a las circunstancias, hoy no me voy a dejar amedrentar, porque en algún momento cometí un error, porque en algún momento le fallé a Dios, porque en algún momento hice lo que en mi voluntad yo quería hacer, porque en algún momento no consulté con mi Dios, y aleluya. Y ahora vienen consecuencias a mi vida. Ahora el enemigo viene a pasarme la factura de los errores que cometí. Pues en el nombre de Jesús de Nazaret, siendo perdonado, siendo limpiado por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y recibiendo esta palabra que Dios me dice: no temas, no temas. Avanza, sigue adelante. Entonces me levanto en contra, me levanto a hacerle frente a ese error, me levanto a hacerle frente a esa circunstancia, me levanto a hacerle frente en el nombre de Jesús, porque lo voy a vencer, porque lo voy a derrotar, porque vencido está bajo la planta de mis pies, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora enfrente esa situación. Enfrente esa situación que viene por causa de un error. Enfrente, dígale: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vencido estás. En el nombre de Jesús, ahora te declaro inoperante. Te declaro inoperante en mi vida. Te declaro inoperante en mi casa. Te declaro inoperante en mi hogar. Te declaro inoperante en mi familia, en mi descendencia. Te declaro inoperante en el nombre de Jesús. No tienes poder, no tienes poder. Yo soy un hijo de Dios. Soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios y Jehová pelea por mí. Soy un siervo de Dios y Jehová pelea por mí. Soy siervo de Dios y Jehová pelea por mí. Porque yo le sirvo a Dios, porque yo le obedezco a Dios. Soy siervo de Dios y Jehová pelea por mí. Y aunque haya sido mi culpa, Jehová me defiende. Aunque haya sido mi culpa, Jehová saca la cara por mí. Aunque haya sido mi culpa, Él me perdonó y Él me liberta. Él me perdonó y Él me liberta. Él me perdonó y Él me trae liberación a mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y se preparan los ángeles de Dios ahora para derribar, como en aquel entonces, a nuestros enemigos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cierra tus ojos ahí, visualiza: Dios envía a su ejército, porque Dios pelea por ti, porque Él es varón de guerra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en ese problema que te habías metido por tu propia culpa, te habías metido en ese problema, en esa circunstancia, ahora Dios te saca. Ahora Dios te dice: enfréntalo. Ahora Dios te dice: vas a salir en victoria, vas a ser vencedor, en el nombre de Jesús. Nadie te podrá hacer frente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y no le temas, no le temas, porque dice: contigo estoy para librarte, dice Jehová. Contigo estoy para librarte, en el nombre de Jesús. Contigo estoy para librarte. Alguien, Dios le dice: contigo estoy para librarte. Contigo estoy para librarte. Contigo estoy para librarte, hijo. Contigo estoy para librarte. Cometiste el error. Fue tu culpa, yo sé. Tú crees que mereces las consecuencias, pero has pedido perdón. Y te perdono. Dice Dios: te perdono y te defiendo. Porque no eres capaz tú solo contra ese problema que tú mismo atrajiste a tu vida. No eres capaz, pero te has vuelto, de corazón sincero te has vuelto a mí. Y por eso Dios se para, por eso Dios se levanta, se pone su armadura. Cuán grande es la misericordia y el amor de Dios por ti. Cuán grande es la misericordia y el amor de Dios por ti, que Él se levanta. Él se levanta para defenderte. Él envía en el nombre de Jesús su granizo. Él pone la naturaleza a tu favor. Si tiene que detener el tiempo, como lo hizo con Josué, si tiene que retrocederlo,
si tiene que hacer un milagro, una maravilla, algo extraordinario, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Dios lo hará. Pero tú crees. Pero tú crees que Dios lo hará. Tú crees que Dios lo hará. Tú crees que Dios lo hará. Tú crees que Dios ha escuchado tu oración. Tú crees que Dios te ha perdonado. Tú crees que Dios te restaura. Tú crees que Dios te liberta. Tú crees que Dios enmenda el error que cometiste en el pasado. Tú solamente crees. Aleluya. Porque el cristiano que es de fe produce los milagros de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Gracias, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios bendiga en el nombre de Jesús a los hermanos que han estado allí en la red. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús.